primero es entender que es la provincia de Buenos Aires, que es uno de los sectores de la República Argentina que tiene mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, ya que el 98% casi de su superficie no supera los 24 o 25 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que para fin de siglo se pueda comenzar a sentir con seriedad ya no agua que cae o agua que baja, sino agua que sube. Y si combinamos los tres efectos, la vulnerabilidad es extrema. Entonces, lo que podemos ver rápidamente ahí es que en Buenos Aires mayoritariamente se encuentra una altura de pocos metros, como ya mencioné recién, y está totalmente atravesada por todo tipo de cursos de agua, y las poblaciones se ubican donde siempre cerca de un curso de agua. En algunos casos se van encadenando. Periódicamente se padecen de ciclos de sequía y anegamiento pluvial de variada duración, pero que a partir de 1980 comenzaron a aumentar en frecuencia e intensidad. El cambio climático sumado a los fenómenos del Niño y la Niña han aumentado e intensificado la frecuencia de los ciclos y hay 17 millones de personas que se encuentran localizadas en el territorio con una gran vulnerabilidad ambiental. Si miramos un poquito en números, y discúlpeme que tenga que girar porque no tengo cerca el monitor para poder verlo y mirarlos a ustedes, me disculpan. A nivel nacional se estima que el 25% de los hogares sufre de carencias habitacionales, alrededor de 3.100.000 hogares. De casi 5 millones de hogares bonaerenses, 390.000 poseen sus necesidades básicas insatisfechas. Esto afecta a casi 1.700.000 habitantes. El 16.2% de los hogares se encuentran en situación precaria. Otro informe muestra que en la provincia el 11.2% de los hogares tienen necesidades básicas insatisfechas, con lo cual hay una necesidad casi urgente de 500.000 viviendas en la provincia. El gobierno anterior dejó sin terminar 17.000, de las cuales solamente se pudieron rescatar, por cuestiones también jurídicas, legales y de demandas y otro montón de cosas, rescatar y terminar poco más de 6.000. Y dejó de ser prioridad la vivienda. La prioridad pasó por otro lado en el proceso de que vivimos aquí. En la provincia de Buenos Aires se localiza el 55.6% de los asentamientos de la República Argentina y villas del país, albergando al 61.1% de las casi 400.000 familias, esto al 2016, que es el último dato. Hay 1.585 barrios que se caracterizan por villas o asentamientos precarios. El 75% se ubica en el conjunto de área metropolitana de Buenos Aires, Gran La Plata, y el 25% en el interior de la provincia, lo cual afecta a casi 420.000 familias. En la inundación de La Plata, que fue el momento de mayor vulnerabilidad, el 31% de los afectados permaneció anegado de 2 a 7 días. El 53% debió ser evacuado de forma total o parcial, sufriendo corte de energía eléctrica, y el 40% jamás recibió ayuda. Tuvimos la visita, esto no está en esta presentación porque es posterior, es de hace 15 días. Tuvimos la presencia de un invitado en unas jornadas de construcción sustentable que organizamos con el Ministerio, la Universidad, Siquio y el Senado, y ahí nos enteramos de que solamente en ese siniestro nunca acá supimos lo que costó. Pero los que pagan los seguros sí saben lo que costó, ¿sí? Y ahí se perdieron 1.600 millones de dólares, de los cuales solamente el 56% tenía seguro. Esto lo hizo la segunda mayor compañía reaseguradora del mundo. Es información que no estamos acostumbrados a ir a buscar. Pero la cuestión es que todo desastre que se sucede tiene un valor. En el caso de la ciudad de La Plata, todos estos puntos que son entre rojos y, acá se ve en color lila,
han venido creciendo en el casco urbano, y las zonas más afectadas han sido esta zona de Villa Elvira, donde en su momento el gobernador se negó a contabilizar la cantidad de muertos reales. Cosa curiosa, toda esta zona fue arrasada por 1,70 m de agua. En esos asentamientos, ¿quiénes son los que mayoritariamente viven? Niños. No hay ningún niño entre las víctimas. ¿Bien? Si tenían que reconocer la cantidad real de muertos, el problema era que había que intervenir la provincia. Y por eso se ocultó el dato. Y al juez que investigó, se amenazó a toda la familia. Eso es parte del show que vivimos. Entonces, dejando de lado este tipo de cuestiones dolorosas y de qué diferencia hay técnica entre asentamiento y villa, que una está más consolidada que la otra, la cuestión fue redefinir hacia la sustentabilidad y adaptar al cambio climático el concepto de asentamiento para poder consolidarlos, no erradicarlos como en los 70, sino consolidarlos. Con lo cual, una de las cuestiones más importantes es buscar densificar y no seguir el programa del Banco Mundial, que busca dispersar la población en lotes con o sin servicios. ¿Sí? Ese es el programa de los créditos que se reciben en todo el mundo para esto. Lo que realmente hay que hacer es densificar. Otra cuestión tiene que ver con la eficiencia, y para que haya eficiencia hay que cumplir con normas y leyes que tiene la provincia desde el año 2003 y que además están reglamentadas y sistemáticamente se violan. Tiene que haber resiliencia para poder resistir a las inundaciones sin evacuación. Hay que tratar de pensar en un sistema de operación y mantenimiento para que sigan teniendo agua caliente por un sistema híbrido solar junto con gas licuado de petróleo, con las garrafas sociales. En cuanto a confort, hay que tratar de que haya un adecuado comportamiento térmico a lo largo de todo el año sin climatización artificial, porque no se les puede garantizar siempre la garrafa social. En cuanto a accesibilidad, hay que pensar también en rampas para discapacitados y en la medida que se necesite, que sea un premoldeado, que se coloque, que se cambie o se saque respecto de la escalera. En cuanto a lo ecológico, esto fue un pedido del ministro Utondo, que haya un sistema de tratamiento, porque si se iban a instalar los únicos terrenos disponibles que hay en casi todos los pueblos del interior de la provincia que se han inundado, son terrenos inundables. Los buenos terrenos se utilizan para sembrar. Y entonces lo que queda es evitar la guerra con el productor agropecuario, y entonces lo que queda es el humedal. Además, hay que tratar de que sea flexible, y para esto lo que pensamos es un sistema de componentes pesados, para que además se pueda minimizar el curso. Esto fue a pedido del Instituto de la Vivienda. Y tiene que ser de rápida construcción, con sistemas de premoldeados pesados para poder satisfacer las necesidades. Una de las imágenes, ¿sí?, ya que el Instituto de la Vivienda nos pidió un gigantesco catálogo de variedades y diferentes usos y viviendas en planta baja, pisos apilados, dúplex, planta baja con dúplex apilados. Entonces tuvimos que pensar en un sistema que brindara flexibilidad. Con lo cual, ahora ya vamos a ver, es un sistema de componentes pesados de entre 2,5 y 4 toneladas cada uno, que permite con bastante rapidez sobre un cimiento, sea o elevado o sobre platea, poder montar con bastante velocidad las viviendas. Tiene que ser tan simple de materializar cada colada, cada moldeo, que se pueda hacer a pie de obra, no necesariamente en planta. Pensamos en la opción de que Astilleros Río Santiago nos construya los moldes, pero no hubo diálogo posible, estábamos en pleno conflicto en ese año, cuando arrancamos. Con lo cual tuvimos que replantear un sistema lo suficientemente simple y económico para hacer sobre cancha. Cancha es tener un terreno tosca, alisado, polietileno y trabajar ahí arriba. Además de esto, que haya un sistema de
tromp para poder ayudar al calentamiento de las viviendas, que haya un excelente aislamiento térmico. Aquí se puede ver un poco los espesores y las transmitancias térmicas, que no solo cumplan la ley, sino que la superen un poquito para mejorar, pensando en el interior, no solo en cumplir con la ley, y que además tuvieran sistemas de agua caliente solar y opciones de techos. Eso quiere decir que había componentes de losa, componentes de hormigón con pendiente, componentes de sistemas livianos con cableadas de madera o de metal, para poder tener todas las opciones posibles. Y bueno, es un sistema, como se puede ver aquí, que son un montón de elementos con un sistema de encastre en el cual solamente se pasa una barra de acero y se cuela el concreto de secado rápido. De esa manera solamente hay que encastrarlos, queda una luz para que por ahí cuele el excedente de cemento y ya con solamente colocar la barra de hierro eso queda rígido. Cuando Nación lo vio nos pidió si lo queríamos hacer resistencia a sismos y yo dije que no, se pensó para la provincia de Buenos Aires o zonas de bajo riesgo sísmico, pues ya lo querían utilizar para un riesgo. Respecto de la urbanización, la única condición que se necesita es que ya que hay un sistema solar, se imaginarán que hay que empezar a rotar todo para que se pueda orientar. Eso quiere decir que acá no se puede seguir el criterio arquitectónico de pongo para donde se me ocurre solamente porque me gustó. Perdón que hable como arquitecto resentido, pero es lo que soy. ¿Sí? Es patético, se ríen, pero es triste que esté tan resentido con la profesión que tanto me encanta. Esta sería una de las opciones elevadas, donde además para el caso de viviendas de un nivel en 2 plantas, las escaleras también son sistemas remodelados. La idea es que si tenemos 2 calles pavimentadas, una de las cuestiones que más se encarece, la gente a veces no sabe, que del 100% del presupuesto que aparece publicado en un cartel de una obra, si uno lo divide por la cantidad de viviendas, uno dice no puede ser que sea tan cara la vivienda social, sino es que esté inflado el valor, sino que solamente el 30% es la vivienda, el 70% es infraestructura. Con lo cual la otra cuestión fue tratar de ver de cómo pensar y dejar alguna propuesta de montar las viviendas, aparearlas de tal manera de reducir inversión en infraestructura. Bueno, esta es una opción donde están sobre platea. Esto que parecen canteros acá es un sistema de tratamiento fitosanitario con tecnología de los amigos de la Universidad Federal de Santa Catarina, desarrollado por la Facultad de Ingeniería de Santa Catarina, para la casa eficiente que inauguró Lula da Silva. La otra cuestión fue siempre dejar un retiro de frente no de 3 metros, sino de 5 metros, para que permita o ampliación, o el auto, o la combinación que se desee. Y además dejar también patio posterior para que tengan actividad o recreativa, o microemprendimiento, o taller, o lo que sea. Y eso es lo que se puede ver con un sistema de loteo que por supuesto no está homologado por Banco Mundial. Con lo cual acá se complica la cuestión de los recursos para implementar. Así que hay un retiro de frente y luego hay un pequeño patio de fondo. Bueno, este es un modelo en dúplex, este es un modelo de apartamento simple y así siguen los modelos. Hay guarderías, escuelas, unidades sanitarias, pequeñas comisarías, todo siempre con el mismo sistema. Acá nada más que un par de renders. El nivel de terminación interior es lo mínimo. Es como quedó el hormigón y luego se discutió mucho si las instalaciones tenían que ser embutidas o a la vista y el ministro dijo, era el único que tenía que decir, a la vista. Bueno, quedarán a la vista. O sea que todo está engrampado a la vista sin proteger, salvo en el núcleo sanitario que se arma un pequeño pleno. Desde ya, la otra cuestión fue si se utiliza un panel de hormigón, esto facilita
riesgo de condensación, colocando por fuera el aislamiento térmico, el que se desee colocar de los posibles a usar. ¿Qué quiero decir con este juego de palabras? Que se podrían usar o poliuretano proyectado o poliestireno. ¿Sí? Se complica mucho más con lana de vidrio, lana mineral, otra serie de cuestiones, porque se necesita un bastidor que lo soporte. No se puede solamente adherir. Y luego el recubrimiento exterior es un base coat de entre 3 y 4 milímetros de espesor. Todas las instalaciones se prearman y solamente se van ensamblando y enganchando para poder acelerar el proceso de montaje. A nivel térmico, lo que se buscó es, si esto son las pérdidas por mes, tratar de que con las ganancias quede pocas horas y pocos días al año en los cuales hay que suplir con energía para mantener la temperatura en el interior. Y no se pensó en una temperatura de 20 grados, como sería para clase media, sino en un confort reducido de 18 grados, pero lo normal que hemos auditado con el laboratorio es que esos sectores en viviendas sociales hemos llegado a encontrar que estaban a 7 grados y medio a 8. ¿Sí? Esas son las temperaturas reales de las viviendas sociales que se entregan sin servicio. Este es un tema más técnico que no importa demasiado, pero a pesar de utilizar, invertir en carpinterías más eficientes y estancas, siempre el 34% siguen siendo las renovaciones de aire, porque a medida que uno reduce las pérdidas en los otros sectores del envolvente, lo que se dispara es las renovaciones. Esta tabla lo que muestra es a nivel anual, mediante simulación numérica. La idea era tratar de no pasarnos de 140 metros cúbicos por año de gas en cada prototipo. Lo que se muestra ahí que este sería el prototipo totalmente expuesto, ni siquiera pareado de dos, porque cuando más los apareo, como las mayores superficies son lo que serían las medianeras, entonces menos pérdidas tengo y ahorro en aislamiento térmico. Esa sería como la opción más costosa y la más expuesta a pérdidas. Y así todo, la cuestión era tratar de no pasarnos de 140 metros cúbicos de gas natural o de 110 kilos al año de gas envasado, en un efecto combinado entre agua caliente para varios días sin sol o con calefacción. Esto, a ver si me deja ahí, es un proyecto armado. Esto es parte del cimiento que se vaya a colocar, o platea, o zarpa, o pilotes, y luego con una pluma de 7 toneladas, que son las que vienen directamente en los mismos camiones, con lo cual un camión puede actuar de pluma, se pueden ir levantando y moviendo, se va montando la estructura con la solución de techo que se desee, y luego se recubre por fuera adhiriendo con base coat las placas de poliestireno o el spray de poliuretano, y se hace la terminación final, el finish. No hay conclusiones. Me gustaría darles conclusiones si se hubiera podido terminar el proyecto, pero a mediados de 2018 pasaron cosas y nos cayó algo que ya se había anunciado desde el 2015, y fue el ajuste, y al caerse el ajuste, de un día para el otro desaparecieron los recursos para terminar la certificación de actitud técnica. Eso quiere decir de que el CAT está tramitado hasta en un 85%. Solamente había que construir el prototipo, colocarlo sobre el Camino Centenario en La Plata para que todos lo puedan ver. Y otra cuestión que se nos pidió que innovemos era en el proceso de gestión. Esto se pensó para que la propiedad quede en la provincia de Buenos Aires. Luego el Instituto de la Vivienda, por convenio, le entrega a terceros, sean municipios, ONGs, barrios organizados, pequeñas empresas, para que
el sistema completo más el soporte. Si no lo pueden hacer completo, se unen entre varios municipios y cada uno lo que hace es construye alguno de los componentes. Y luego el ministerio se ofrecía a armar el sistema de gestión de distribución de las piezas. Entonces se van pidiendo componentes y luego se ve qué es lo que hay en stock y comienzan a viajar desde diferentes partes de la provincia. Si la centralización se hacía en un sitio como Olavarría, está más o menos equidistante a no más de 250 kilómetros a 300 kilómetros en el caso extremo del resto de la provincia, y es donde se produce el cemento, con lo cual hasta en el ciclo de vida se podría llegar a reducir todos los procesos. Bueno, la idea era muy delirante, ¿sí? Tan delirante que llegó hasta el gabinete de la señora gobernadora, de mi jefa, pero la prioridad no era esa. La prioridad era terminar todos los caminos que estaban más destruidos durante décadas, tratar de que todos los hospitales en un orden de mérito, pues se auditaron todos los hospitales, todos tuvieran acero sus guardias, y luego empezar con escuelas, con lo cual vivienda se considera que solamente favorece a una persona, y lo que se buscaba era que la medida que se tome favoreciera a al menos 50.000 personas. Ese era el proyecto de gestión gubernamental con los escasos recursos que tenía la provincia y sigue teniendo. Eso no cambió nada. Con lo cual acá, como reflexión nada más, podemos ver de que la vulnerabilidad es cotidiana en los sectores de bajos recursos y en algunos casos es muy alta, extremadamente alta, aún hoy. Y lo han mostrado los compañeros de Mar del Plata con el equipo de Caco Pardo, que nos conocemos hace un montón de años. Los sistemas convencionales de construcción dificultan mejoras en la calidad. Es muy difícil mejorar en la calidad. Entonces por eso la estandarización, aunque sea pesada, era una posibilidad. Un cierto grado de industrialización permite mejorar el producto final y la calidad laboral de los trabajadores, con lo cual pasan a ser asalariados o con medio salario y el resto es por productividad. Lo que se les dice es el 30% de lo que se recaude es para los trabajadores. Y entonces de esa manera todos elevan su capacidad de producción y no se comportan como un empleado municipal usual. Hay que darle participación en las ganancias. Cada municipio puede elaborar diferentes componentes. En caso de demora e interrupción de servicios, la idea es que se puedan sostener y no se caigan las estructuras, aunque se paren por algún tiempo las obras. La idea es que tengan bajo requerimiento de climatización adicional. Pueden usarse componentes con materiales reciclados en muros, pero acá está la cuestión de la estabilidad de los sistemas y cómo se los tiene que izar, levantar. Ya empiezan otros problemas más complejos a resolver. Tiene que ser simple de transportar y de montar. Tiene que haber confort y calidad de vida con un mínimo consumo de hidrocarburos. La vivienda tiene que ser de buena prestación con un sobrecosto razonable. Por supuesto que cuesta más. ¿Cuánto más? Un 3.2%. Y se encuentra dentro del rango mágico de esos $530, de los cuales no hay que pasarse, ¿sí? O sea que está dentro del rango de $530 por metro cuadrado, que es lo que cuesta la vivienda social. Así que solo eso, gracias.